Ok, la clase pasada nos quedamos viendo el modelo de Abrami y cómo realizar la regresión para el modelo de Abrami. Y leímos los datos de una de estas curvas en escala logarítmica y la graficamos, bueno, hicimos la regresión para obtener las constantes n y k de nuestro modelo de Abrami. ¿Qué más estuvimos viendo por ahí? Bueno, hicimos la regresión en el Excel y vimos cómo se grafica y nos forma esta curva S tipo Abrami. Y bueno, ¿qué es importante por ahí? Vamos a pasar a ver la siguiente etapa, que es crecimiento de grano. Y el crecimiento de grano termina, bueno, más bien comienza cuando la recristalización culmina. Cuando ya tengo todos los pequeños granos recristalizados, entonces comienza el crecimiento de grano. Y en esta etapa, el crecimiento de grano, se dice que mientras más grande sea el grano, más trabajo le va a costar crecer. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Que nosotros tenemos que crear un modelo cinético que nos haga la predicción del crecimiento de grano y depende inversamente del tamaño. De alguna forma, mientras más grande sea el grano, pues más trabajo le va a costar crecer y crecer. Y voy a poner ahí cuál es la idea general del modelo cinético de crecimiento de grano. Normalmente en el crecimiento de grano, los modelos que se han hecho son a base de burbujas, es decir, eh, toman de alguna forma burbujas y las ponen a coalescer unas con otras, y esa es la misma idea que sucede con los granos metálicos. La interfase entre un grano y el otro se va borrando y de alguna forma el grano más grande se come al grano pequeñito y va creciendo hasta que su curvatura se hace cada vez menor, es decir, se hace más grande el grano. ¿Qué otra cosa han hecho por ahí? Bueno, el modelo cinético, por aquí en forma diferencial, dice que el diámetro, la derivada del diámetro con respecto del tiempo es igual a una constante proporcional entre el diámetro del grano. ¿Por qué entre el diámetro del grano? Porque el diámetro es el inverso de la curvatura. Mientras más diámetro, menos curvatura tengo en mi diámetro. Es como si le hiciéramos un zoom a un círculo. ¿Qué pasa cuando hacemos un zoom muy grande a un círculo? Pues parece una línea recta. De la misma forma, aquí la curvatura es lo que limita nuestra cinética de crecimiento de grano. Y si yo tomo esta ecuación que está ahí subrayada en gris y separo variables y la integro, me queda la ecuación que está abajo. Esa es la ecuación cinética para predecir el crecimiento de grano. Si se dan cuenta, pues es una ecuación que queda el diámetro al cuadrado y de repente la confunden. Aguas, aquí D no es coeficiente de difusión, D es tamaño de grano, diámetro del grano. ¿Y cuáles serían los parámetros a conocer en este tipo de problemas? Pues sería la constante cinética, K, y el diámetro inicial del grano después de la recristalización. Es decir, este modelo además nos predice cuál era el diámetro inicial con el que comenzó a crecer el grano. Para hacer la regresión, ¿quién sería Y? Sería el diámetro al cuadrado. ¿Quién sería X? La T. ¿Y quién sería la pendiente K? La ordenada al origen de 0 al cuadrado. ¿Qué otra cosa es importante por ahí con el modelo de crecimiento de grano? Pues vamos a hacer un ejercicio. ¿Y cómo se ve la curva de crecimiento de grano con respecto del tiempo? Se ve así, es decir, se ve el diámetro inicial y va creciendo en forma de parábola, lentamente. Y bueno, ahí ustedes podrán predecir que, bueno, tiene la forma de una parábola porque es d al cuadrado. Y bueno, vamos a intentar hacer nuestro modelo cinético. Yo les voy a dar datos. ¿Qué otra cosa es importante por ahí? Hay otros modelos que son un poquito más simples, que se basan en esta ecuación, que es d por k t a la n. Y aquí están suponiendo que, bueno, t a la n tiene algún exponente y que el diámetro inicial vale 0. Y aquí la regresión es un poquito más simple. Habría que sacar logaritmo. Y con eso se linealiza esta ecuación. ¿Qué otra cosa es importante? Ok, el modelo de Arrhenius también es el que controla la constante cinética del crecimiento de grano. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener diversas constantes cinéticas a distintas temperaturas
Y con esas constantes cinéticas a distintas temperaturas puedo sacar estos parámetros K0 y Q. Y con estos parámetros predecir lo que le pasa al crecimiento de grano a distintas temperaturas y a distintos tiempos. Podríamos decir que este es el que más problemas causa en el examen, realizar las regresiones, porque son como 4 regresiones las que hay que hacer para definir el modelo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues una regresión a una temperatura y sacar la constante cinética. Hacer otra regresión a otra temperatura y sacar otra constante cinética. Y después de sacar 3 constantes cinéticas, ¿qué hago con las 3 constantes cinéticas? Las meto aquí con las distintas temperaturas y me va a dar K0 y Q. Y con eso ya tengo definido todo mi sistema. Vamos a intentar hacer el ejemplo. Inténtenlo hacer ustedes. Entonces vamos a platicar, dice ahí ejemplo. Se tienen los siguientes datos para el crecimiento de grano. Hay que encontrar valores de K0 y Q de la constante cinética. Y vienen los datos. ¿Cuáles serían los datos? Son estos. Están en micrómetros. Y lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Ok. Para cada temperatura, por ejemplo, en la temperatura de 973, con esta columna y la columna del tiempo, aguas porque está en minutos y hay que pasarlo a segundos. Con esas dos columnas tendría que aplicar el modelo del crecimiento de grano que es este, ¿cierto? Tengo el tiempo y tengo el diámetro, le aplico el modelo de crecimiento de grano y me da una constante cinética. Entonces ya tengo mi primer constante cinética para la primera columna. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la segunda columna y me va a dar una segunda constante cinética. Y así, cada columna me va a dar una constante cinética. Y ya que tengo las 3 constantes cinéticas y las 3 temperaturas, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar este modelo para conocer K0 y Q. Una vez que tenga K0 y Q, puedo predecir lo que le pasa al crecimiento de grano con el tiempo y con la temperatura. Y esa sería la solución de mi modelo. Hay que encontrar diversas cosas. ¿Qué otra cosa va a ser importante? En cada una de estas columnas les va a salir un D0, que es un diámetro inicial de recristalización. Ese diámetro inicial le van a sacar el promedio y es el que van a ocupar para predecir en todo el sistema. Y bueno, voy a darles tiempo para que lo realicen. Ok, vamos a hacer la regresión en el Excel. Lo que voy a hacer aquí simplemente es copiar los datos del problema. Ahí está. Y de este lado simplemente le voy a poner temperatura en Kelvin. 973, 923 y 873. Y lo que voy a hacer es simplemente transformar las unidades a las unidades correctas. Voy a ponerla por acá abajo. Y de este lado, temperatura en Kelvin está correcta, pero el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces le voy a poner aquí 30 por ¿qué? Por 60, 30 minutos por 60 serían 1800 segundos. La recorro hacia abajo. Y luego de este lado, vamos a poner aquí, el diámetro tiene que estar en metros. Voy a poner este por 1e a la menos 6 por 10 a la menos 6. Y le voy a poner en notación científica. Por acá, notación científica. Y voy a recorrer la fórmula. ¿Listo? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues tengo que sacar el diámetro al cuadrado. O sea, tengo que hacer una tabla con el diámetro al cuadrado y el tiempo para sacar una columna por cada uno. Entonces, simplemente aquí, si quieren, aquí mismo, le voy a poner diámetro al cuadrado para que tengamos los datos correctos. Aquí voy a poner diámetro al cuadrado. Y en la fórmula le voy a poner simplemente todo esto elevado al cuadrado. Y ya está elevado al cuadrado, pero aquí ya no está en micrómetros, está en metros. Y recorro la fórmula. Y vamos a hacer las regresiones, las 3 regresiones. La primera parte sería sacar la pendiente. ¿Cómo sacaríamos la pendiente? Vamos a ponerle aquí bordecitos.
Para sacar la pendiente pondríamos aquí estimación lineal. Me va a pedir una y conocida y una x conocida. ¿Cuál es nuestra y conocida? El tiempo. Ah, no, d cuadrada, ¿cierto? D cuadrada. Esa es nuestra y conocida. Y se va a estar moviendo cuando movamos la fórmula. Quiero que cambie de columna, entonces no tiene problema. ¿Y cuál es mi x conocida? El tiempo. Ah, me pide punto y coma, perdón. Punto y coma, el tiempo. Y esta queremos que esté fija la columna, ¿cierto? Lo voy a fijar la columna, le pongo ahí signo de pesos a la columna. ¿Listo? Y estas son las pendientes que debieron de haber salido. Son las 3 pendientes que deben de salir. ¿Sí quedó? ¿No quedó? Aquí es tiempo en segundos. ¿Sí? Ok, voy a dar por hecho que sí. Vamos a ponerle aquí B, la ordenada al origen. ¿Cómo se acaba la ordenada al origen? Era el despeje de la ecuación de la recta. Es decir, y menos mx, pero es y promedio menos mx promedio. Entonces vamos a poner aquí, esto es igual a y promedio. Y promedio sería promedio de y, promedio de estas, menos m por el promedio de x. Y aquí otra vez fijo la columna. Cierro el paréntesis, le doy enter y me da esa b. Esas serían las 3 b's que debieron de salir. Por ahí. Ya una vez que tengo eso, voy a calcular mi constante cinética y mi D0. La constante cinética es M. Aquí le voy a poner simplemente este es quién. M. Esta es la constante cinética. Y me faltaría nada más D0. D0, ¿cómo quedaría? Sería raíz, ¿no? Raíz de B. Raíz de la de arriba. Y le voy a dar enter. Y ya tengo mis 3 raíces. Mis 3 de 0. Y aquí voy a poner el promedio. Le voy a poner aquí promedio de los D0. Este lo vamos a necesitar para evaluar el modelo posteriormente. Y bueno, dudas, preguntas hasta aquí. Vamos a avanzar. ¿Cuál sería la siguiente parte? Puede ser la parte de temperatura y ¿qué? Temperatura y constante cinética. Entonces simplemente aquí voy a poner temperatura en Kelvin. Y constante cinética. ¿En qué unidades quedaría la constante cinética? Dijimos metros cuadrados sobre segundo. Parecido al coeficiente de difusión, ¿cierto? Ya me salió un Mickey Mouse aquí. Metros cuadrados por segundo. Y de este lado vamos a poner el inverso de la temperatura y el logaritmo natural de K. ¿Quién es Y? El logaritmo natural de K. ¿Y quién es X? El inverso de la temperatura, 1 entre T. Si quieren le pongo aquí Y igual a esto. Y X igual a este. Y eso viene de linealizar el modelo de la constante cinética. Y para poner las 3 temperaturas aquí, voy a seleccionar las 3 celdas, le voy a poner igual, transpuesta, transponer. Y le digo transpone estas 3. Y como es una regla de matrices, Control Shift Enter. Y listo, ya me quedaron las 3 temperaturas. Y luego selecciono las 3 constantes cinéticas, también le pongo transponer, transponer. Selecciono mis 3 constantes cinéticas, Control Shift Enter. Y luego le saco el logaritmo. ¿Cómo le sacaríamos el logaritmo? Pues logaritmo natural de esta. Y el inverso de la temperatura sería 1 entre T. Y ahora recorro hacia abajo las fórmulas. Y ya tengo todo listo para hacer mi última regresión. ¿Cuánto valdría M? Vamos a ponerle bordes aquí. Falta MB y todo lo demás.
M valdría ¿cuánto? Estimación lineal de la Y conocida con X conocida. Ese sería mi pendiente. Mi ordenada al origen B, otra vez el promedio de Y. Promedio de Y menos M por promedio de X. Cierro. Y me da esta B. ¿Cierto? Y por último, sacaríamos Q. ¿Y cuál es la otra constante? K0. Q la sacaríamos multiplicando la pendiente por menos R. ¿Y qué unidades quieren para Q? Sí, vamos a ponerle kilocalorías. Vamos a poner kilocaloría, entonces sería la pendiente por menos 8.3144. Ah, no, esa es la de joules, perdón. 1.987. Rayos. Me pasó con un 9. Ahí está. Ah, y cierto, está en calorías así, entre 1000 para que esté en kilocalorías. Ya serían 19.58 kilocalorías. Y luego la K0 sería la exponencial de la ordenada al origen. Ese sería mi K0. Y voy a poner aquí los modelos. Este es el modelo que estamos utilizando para la constante cinética. Lo voy a poner por acá. Claro que linealizado, ¿cómo se vería linealizado este? Vamos a poner aquí el logaritmo natural de ¿quién? De K. Es igual a menos Q entre R por 1 sobre T más logaritmo natural de K0. ¿Cierto? Voy a copiar. Y para este modelo, que es para obtener la constante cinética, estamos utilizando el de acá arriba, que ya está linealizado, tal cual. Este ya está linealizado. Ya tenemos nuestra Y, X, M y B. Y luego vamos a decir, ¿para qué me sirve a mí esto? Ok, por ejemplo, yo puedo predecir para tiempos entre 1800 y 7200 segundos y entre temperaturas de 873 y 973 Kelvin. Vamos a hacer alguna gráfica. Vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a graficar temperatura a una temperatura de, vamos a poner aquí en Kelvin, a una temperatura de una intermedia, que no esté por aquí. ¿Les parece 950? Vamos a poner 950 Kelvin. A 950 Kelvin, ¿cómo calcularíamos la constante cinética? Nos pondríamos aquí constante cinética. ¿En qué unidades? Metros cuadrados por segundo. ¿Cómo la calcularíamos? Pues pondríamos K0 por la exponencial de menos Q, pero como está en kilocalorías por 1000, entre R por T. R en calorías sería 1.987 por la temperatura de arriba. Y esa sería mi constante cinética a 950. Ya una vez que tengo la constante cinética, ¿qué voy a hacer? Pues ya puedo graficar qué le pasa con el tiempo. Vamos a poner aquí tiempo en segundos. Y vamos a empezar desde 1800. ¿Qué otro tiempo teníamos por ahí? 3600. Vamos a copiar, simplemente copiar estos, para que veamos cuál es la curva a 950, cuál es la curva de crecimiento de grano. Ok, ya está, no se preocupen. Tiempo en segundos, y de este lado vamos a poner diámetro del grano inicial en micrómetros. ¿Cómo sería en micrómetros? ¿Cómo lo calcularíamos? Pues utilizando este modelo que está aquí. Vamos a utilizar este modelo.
Lo voy a copiar por acá. Y despejando quedaría, esto es igual a ¿qué? Raíz. ¿Raíz de quién? De la constante cinética. Esta va fija, ¿cierto? Para que al recorrerla con los distintos tiempos no se recorra la referencia por el tiempo. El tiempo no va fijo. Más, y aquí la pregunta es, ¿qué diámetro inicial voy a ocupar? El promedio, muy bien, el promedio, aquí es donde ocupo el promedio del diámetro, este de aquí. También lo voy a fijar. Promedio del diámetro al cuadrado. Aquí va a estar todo en metros ahorita. Y lo que me falta es pasarlo a micrómetros. ¿Cómo lo pasaría a micrómetros? Por 10 a la 6. ¿No? Aquí por 1 e a la 6. Eso es para pasarlo de... Porque está en metros, hay que pasarlo a micrómetros. No, chéquenle, porque me lo va a dar en metros. Y me va a quedar 1 punto no sé qué por 10 a la menos 6. Con lo convierto a micrómetros, lo multiplico por 10 a la 6. ¿Cierto? Según yo es multiplicación. Y esos son los micrómetros. Y lo voy a recorrer hacia abajo. Y listo. Esa sería mi curva. Voy a graficarla un poquito. Insertar una gráfica. Vamos a insertarla por acá. Vamos a poner seleccionar datos. Y nos da una forma tipo parábola. Vamos a agregar una serie. Le vamos a poner, yo que sé, a la temperatura de 500. Este es el nombre de la serie. Los valores en X sería el tiempo. Y los valores en Y sería el diámetro. Y vean que me queda una parábola. Una hermosa parábola. No se alcanza a distinguir muy bien que es una parábola, pero es una parábola. Y bueno, no sé si hay dudas, preguntas de cómo realizar la actividad del Excel. Ok. De nuevo, no es el único modelo de crecimiento de grano que existe. También de repente se utiliza este otro, en donde aquí la linealización es un poquito diferente. ¿Cómo quedaría aquí la linealización? Quedaría el logaritmo natural de D es igual a logaritmo natural de K más, vamos a poner como tipo recta, N logaritmo natural de T, ¿cierto? Y aquí no tenemos el problema del diámetro inicial o el diámetro promedio inicial. Aquí vienen las respuestas, vienen ahí algunos cálculos y viene cómo hicimos la regresión y obtuvimos todos los valores. Y aquí también a 950 viene una pequeña celda donde me calcula cuál es el diámetro inicial en micrómetros. Ustedes lo pueden revisar por ahí. Vamos a terminar lo siguiente.